A todos muchísimas gracias. Justamente la idea es esta, ¿no? Encontrarnos y reconocernos. Por ahí esa segunda parte es la que más cuesta, ¿no? Pero solamente siendo mujeres militantes y entendiendo la construcción de trabajar en equipo y que cada uno de los proyectos sean colaborativos, de a poquito como que nos vamos acomodando, dejamos de codearnos y cada una sabe el espacio que ocupa y es la única manera de salir lo más rápido posible, no a grandes pasos, sino de a poquito pero pasos firmes. Vamos a contarles a ustedes quiénes nos honran con su presencia. ¿Quién es la licenciada Edith Rosalía Gallo, la guardiana de la memoria radical? Egresada de la Universidad de Buenos Aires, dedicó su vida a desentrañar los hilos de la historia política argentina. Su mirada no es solo la de una investigadora, sino la de una analista profunda de los movimientos sociales. Su pluma dio vida a figuras fundamentales a través de la colección Vidas, Ideas y Obras de los legisladores argentinos, con obras dedicadas a Marcelo T. de Alvear, Horacio Llanarte y la emblemática Florentina Gómez Miranda. Pionera de género, porque mucho antes de que el debate fuera masivo, Edith ya indagaba en la participación política femenina. Sus ensayos sobre el cupo femenino y las revistas feministas del siglo XX, publicados por Edueva, son hoy consultas obligatorias para entender el camino de la mujer en el poder. Con más de 35 años al frente del Archivo Histórico de la Unión Cívica Radical, su labor fue consagrada por la legislatura porteña como personalidad destacada de la cultura. Su obra más reciente, la edición actualizada de Las mujeres en el radicalismo argentino 1820-2020, cierra un círculo de investigación de más de un siglo. Le vamos a invitar a la licenciada Edith Rosalía Gallo, guardiana de la memoria radical, a que tome su ubicación. Beatriz del Valle Gutiérrez, Pasión Federal y Testimonio Vivo. Beatriz nace en el corazón de Córdoba, representa la conexión emocional con la historia. Aunque la medicina fue su primer llamado, su sensibilidad la condujo hacia un tipo de sanación social, la preservación de la memoria y la identidad partidaria. Su destino quedó sellado por la doctora María Teresa Merciadri de Morini, quien la nombra personalmente para presidir la Agrupación Federal por los Derechos Humanos que hoy lleva su nombre. Hoy Beatriz es la voz que narra la historia de la mítica Casa Radical de Córdoba a visitantes de todo el mundo. Su labor no se queda entre paredes. Beatriz recorre el mapa argentino de Jujuy a La Pampa, presenta el libro Mis días con María Teresa, que no solo lleva un texto, lleva una imagen y un símbolo, asegurándose de que en cada comité del país se reconozca la lucha de las mujeres que precedieron. Coordina la Biblioteca Pública Dr. Víctor Martínez, transformando un espacio de libros en un centro vivo de formación y encuentro para las nuevas generaciones militantes. Le damos la bienvenida, y también que ocupa su lugar, Beatriz del Valle Gutiérrez. La doctora María Teresa Celada, el derecho al servicio de la acción. Ella personifica la excelencia técnica aplicada a la transformación social. Es abogada por la Universidad Nacional del Nordeste. Construyó una carrera donde el derecho es una herramienta para proteger a los más vulnerables. Especialista en seguridad ciudadana y con una maestría en relaciones laborales internacionales, volcó su saber tanto en las aulas de la UNE como en el Consejo Municipal de Resistencia, donde presidió el bloque de la Unión Cívica Radical durante 2 periodos consecutivos. Su paso por la función pública dejó huellas tangibles. Es la autora de la ordenanza que creó el Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia y la Oficina de Prevención de la Violencia Laboral. Su trabajo no es teórico, son leyes que hoy protegen ciudadanos. A través de sus libros, Ni una ni otras, Yo y 8 mujeres cuentan su historia,
María Teresa utiliza la narrativa para visibilizar las perspectivas de género. Como fundadora de la Red de Mujeres Radicales del Chaco, continúa tejiendo redes de empoderamiento en todo el nordeste argentino. La invitamos a hacer uso de su lugar, ¿sí? También a la doctora María Teresa Celada. Bueno, les quería agradecer ante todo al Comité Central de la Unión Cívica Radical de Corrientes por esta invitación, y en nombre de Daniela Acuña, que hizo toda la gestión y estuvo en comunicación permanente, sobre todo que me tuvo un montón de paciencia porque, bueno, vengo de una quebradura del pie. Por suerte esto es momentáneo. Entonces, como yo dije, es una carrera de obstáculos porque el tema de subir las escaleras del avión ya era todo. Y bueno, Beatriz me ayudó un montón. Y bueno, muchas gracias por la invitación del Comité Central de Corrientes, una provincia tan cara para la historia del radicalismo. Y antes de venir me surgió a la memoria Ángel Blanco, cuyo archivo sé que está en la Academia Nacional de la Historia, que fue convencional nacional. Justamente hay un libro que está agotado, cuyo prólogo lo hizo el doctor Alfonsín, que es sobre las convenciones nacionales de la Unión Cívica Radical, desde la convención preliminar hasta 1931. Entonces aproveché para recorrer que él había sido convencional y también fue convencional nacional en 1916. Y bueno, falleció a los 62 años, en 1919, antes fue candidato a gobernador. Y bueno, estuvo al lado de Irigoyen y después, ¿cómo olvidar a Gregorio Pomar en 1931, en plena dictadura, con ese coraje, con esa valentía cívica? Y también enseguida me vino a la memoria el correntinazo, que fue el antecedente del rosariazo y el cordobazo, cuando asesinaron al estudiante Juan José Cabral. Así que bueno, se me eriza la piel porque a través de la biblioteca, y bueno, siempre nosotros tenemos la colección de la revista Inédito, y que salió, ni bien le hicieron el golpe de Estado al doctor Ilia, y justamente quería donar para el comité. No traje más bibliografía porque por el peso, pero después, bueno, de alguna manera se los voy a hacer llegar o cuando Daniela vaya. Este es un libro que publicó el Senado sobre la obra de gobierno de Ilia, y es bastante didáctico porque trae todos documentos, testimonios sobre la obra de gobierno del doctor Ilia, que ahora tiene tanta actualidad porque él tuvo un coraje cívico impresionante. Cumplió con la plataforma electoral, anuló los contratos petroleros y cayó por la ley de medicamentos. Así que, bueno, tiene todo su accionar
gran firmeza, todo lo contrario, como lo llamaban, que lo llamaban tortuga. Y bueno, acá hay testimonios, por ejemplo, de su relación con Agustín Tosco, cómo lo valoraba. Hay testimonios de Hipólito Solari Irigoyen, y bueno, va a ser útil. Y las mujeres en el radicalismo argentino no pude traer porque yo tengo este ejemplar que está marcado, pero de todos modos hice la gestión para que después Eudeva mande las publicaciones. Y este libro también sobre Florentina Gómez Miranda, que publicó entre Eudeva y el Círculo de Legisladores, que es toda la actuación legislativa de Florentina Gómez Miranda y antes también su actuación política. Bueno, para no irme por las ramas, porque el tiempo apremia, me traje una ayuda a memoria, porque si no, tocamos un tema y derivamos en otro. Bueno, Las mujeres en el radicalismo argentino es un libro que nos ayuda a entender la participación de la mujer en la política argentina. Yo quería brevemente, más o menos contarles cómo nació la idea. Digamos, yo durante toda la época de la dictadura genocida me ocupé, aparte de criar a mis hijos, de hacer trabajos de investigación. E investigaba silenciosamente en distintas bibliotecas y archivos. Entre los que investigaba era el Centro de Estudios Nacionales, que era un centro dirigido por la profesora Menotti. Y ahí Frondizi, que era un intelectual además, digamos, no tiene nada que ver a nivel partidario, ¿no? Pero tenía un archivo, como nosotros tenemos hoy, el radicalismo en la Biblioteca y Archivo Histórico de la UCR. Y bueno, después cuando en esa época, bueno, había fichas y extraía determinadas material que tenían que ver específicamente con la rama que se había dividido, que es el radicalismo hasta nuestros días. A raíz de eso, después, y con el correr de los años, se publicó, hice un trabajo de investigación que se volcó en un libro que se llama Manual Bibliográfico sobre la Unión Cívica Radical, que en esa época no existía internet y se publicó en 1989. Y eso fue una recopilación de todos los libros, el material periódico, de las publicaciones periódicas y de los documentos que existían en distintos repositorios de la Unión Cívica Radical. Bueno, a raíz de esa publicación, que tuvo muy buena crítica, surgió la idea de crear la Biblioteca, Archivo Histórico y Centro de Documentación de la Unión Cívica Radical. Bueno, cuando que empezó desde cero, porque no había un libro, no había documentos, yo, por ejemplo, tenía las puertas abiertas y bueno, no tenía ni teléfono. Entraban los consultantes y traía el material de mi casa, hasta que, bueno, llegué a comprar
con una partida, me acuerdo en la librería Platero, lo básico. Y después, bueno, había que convencer a los donantes, a los primeros donantes, para que fueran donando material. Así hicimos un archivo de afiches, que hoy en día ese sí lo tenemos digitalizado. Por eso les pido, y nosotros trabajamos hace 36 años con todos los protocolos de la archivística, de la bibliotecología, y bueno, pueden visitarla, se pueden conectar. Junto a Daniela le pasé un QR para que vean cómo trabajamos. Y bueno, cualquier material que tengan, afiches, nosotros somos muy abiertos. De entrada no quisimos meternos en ninguna interna, o sea que todo es bienvenido. Y sobre todo el valor de las historias de cada provincia, de cada región, con su impronta, con su identidad, afiches, volantes, aunque sea que le parezca intrascendente actual, porque después eso queda ya, al otro día ya es historia. Así que los invito a que, porque nosotros trabajamos muchísimo con investigadores, ahora que existe internet, de aquí del país y del exterior, y somos miembros de un archivo internacional. Y si ustedes vieran en los trabajos, en los libros, que a través de internet nos enteramos, la difusión que tiene y la necesidad que tienen de investigar valga la redundancia, los investigadores. Así que eso es una vidriera, es un centro de difusión que se irradia. Así que los invito a que lo conozcan y a que si tienen el mínimo, un volante, lo que sea, que lo donen. Bueno, pasado el aviso. ¿Y cómo nació este libro de las mujeres en el radicalismo argentino? Yo veía en la biblioteca, al principio de 1990, había mucho material sobre mujeres anarquistas, mujeres socialistas, mujeres peronistas, pero no había mucho material sobre las mujeres radicales. Había, pero era muy, digamos, difuso. Entonces empecé a investigar, justamente como les había dicho, yo había hecho un trabajo que en ese momento no lo había publicado, pero sobre las convenciones nacionales. Entonces, ¿qué hice? Recorrí todas las convenciones nacionales, por ejemplo, en los diarios de la época, porque desgraciadamente el partido, con todos los golpes de Estado, clausuraban los comités y se robaban las actas, se robaban todo el material que estaban, no sé, en los comités centrales. Y también, en general, el argentino no tiene esa cultura de guardar y de preservar. También algunos con una visión, viste, como que trataban de salvar las actas y se las llevaban a la casa. Pero después, por mudanzas, por un montón de cosas, yo he tenido llamados en la biblioteca, no sé, venga a buscar ya tal material, porque si no lo tengo que tirar porque me voy al otro día. Y bueno, yo entiendo que a veces es un documento muy
caro familiarmente, pero el mejor lugar que puede estar es donde esté preservado. Entonces, bueno, recorrí memorias del partido, publicaciones periódicas, y bueno, así surgió un poco esta historia de las mujeres en el radicalismo. Y justamente, como dijo el diputado, la mujer radical fue pionera en esto, porque comenzó muy tempranamente y tenía muy claro el objetivo, que era conseguir, allá por 1890, conseguir los derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Porque la mujer era una especie de menor de edad, no tenía derechos civiles, o sea, pasaba de la tutela del padre a la del esposo. En general, bueno, en la época era el casamiento, o si no, quedar para cuidar a los padres. Y no podía disponer de sus bienes propios tampoco, le tenía que pedir permiso al cónyuge. Y bueno, entre las que se destacaron fue una joven estudiante de medicina que en ese entonces practicaba en el Hospital Rivadavia, que era Elvira Rawson, y era muy jovencita. Y cuando irrumpió la Revolución del 90, ella enseguida se presentó ante el director del Hospital Rivadavia, que estaba justo donde está ahora. Y claro, en esa época las ambulancias eran tiradas por caballos, era tracción a sangre. Justo era un domingo, entonces el director le puso todas las trabas habidas y por haber. Pero ella continuó, dice, no, que era un domingo, no, que no estaba la ambulancia, que no había chofer para manejarla. Entonces ella se puso y tenía que ir hasta el hospital de clínicas para encontrarse con los otros compañeros. Y bueno, en el trayecto estaban los distintos cantones, los gubernistas y los rebeldes. Así que, bueno, pobres, los caballos sucumbieron, así que a pie siguió hasta el hospital de clínicas y después, como se habían ido, se fue hasta el parque de artillería. Y fue tan heroica su actuación que Leandro Alem, cuando hace un homenaje a los caídos en la Revolución del 90, le entrega un pergamino, hace un discurso muy sentido, que la valora muchísimo, y no solo él, y le regala un reloj de oro. Les voy a contar una pequeña anécdota de eso. Miren cómo es el destino. Resulta que yo era muy jovencita, tendría 15 años, y una amiga me regala, que en esa época estaba en Florida, era una galería que iban muchos poetas y todo. Y me regala un libro de poesías de Alicia de Letiane Rawson. Y realmente, no sé cómo, yo era una adolescente común que estaba en otra, ¿no? Pero era como que me tocó. No sé por qué me marcó ese libro. Y después, cuando hago la investigación, me di cuenta que ella era la nieta de Elvira Rawson. Y trato de ubicarla. Entonces llamo por teléfono, que no sé cómo averiguó el número, creo que por la guía, porque todavía existían las guías. Y me atendió un contestador que como que hablaba en francés. Y digo, ay, qué exquisita. ¿Viste? Intenté y no
podía. Bueno, cuando ya había publicado el libro, vuelvo a llamar y me atiende ella, adorable. Entonces la invité a la presentación porque esta es la actualizada, la otra la había publicado en el 2000 y la había publicado en el Tortoni. Y por supuesto que lo presentaron María Teresa Morini, que era una divina que la vez que venía, pasaba por la biblioteca, venía con el paquetito para hacer su propio archivo. Nosotros tenemos el fondo María Teresa Morini en la biblioteca, con todo el material que ella traía. Que venía en el micro y se veía con el paquetito. Y Florentina, o sea que estaba muy bien custodiada. Y vino la presentación, una mujer adorable, vino también para la presentación del segundo libro. Así que miren cómo uno que se unen las cuestiones, porque, y bueno, le dije lo que había significado el libro de poesías, porque es una gran poeta ella. Y bueno, Elvira Rawson no quedó en ese hecho como fue el tema de otra mujer que también era una poetisa de la época, que era Eufrasia Cabral. Eufrasia Cabral estuvo, es como que se produjo cuando hicieron el homenaje después de un año a los caídos, porque antes las manifestaciones eran apoteóticas, las manifestaciones del radicalismo. Había bandas de música, la gente salía de los balcones, era algo impresionante. Y justamente Eufrasia Cabral va con el hermano y se produce toda, se viste con la bandera argentina, subida a un carro, y de ahí decía todas las poesías, pero después quedó, ella después no militó, no se tienen muchos rastros a no ser como poeta de ella. Y el tema de Elvira Rawson, que ella fue la segunda médica, porque la primera fue Elida Pasos. Elida Pasos falleció un año antes de recibirse. Y después, bueno, Cecilia Grierson, y al poco tiempo se recibe Elvira Rawson. Yo les voy a recomendar en YouTube. Hay una película que es en blanco y negro, pero está muy bien hecha, que es de la década del 40, que es allá por el 70 y tantos. Esa película retrata lo que le costó a la mujer llegar, pero está muy bien hecha por un director de apellido Mujica. Y está, dice, en homenaje a Elida Pasos, Cecilia Grierson y Elvira Rawson. Así que se las recomiendo si la pueden. Yo la vi en YouTube, porque la había visto cuando era una antigüedad, cuando era jovencita, que pasaban en Canal 11 el matiné de películas argentinas. Me había quedado, entonces después lo busqué en YouTube y la encontré. Vale la pena verlo. Bueno, Elvira Rawson no queda ahí en ese hecho. Bueno, en 1910 presentó al Congreso de las Universitarias Argentinas, celebrado en conmemoración del Centenario de Mayo, el primer proyecto de reformas al Código Civil
en lo referente a los derechos de la mujer. Fíjense, 1910. En 1919, por su iniciativa, fundó la Asociación Pro Derechos de la Mujer, junto con Alfonsina Storni, Emma Day, Adelia Di Carlo, y mantuvo una correspondencia fluida con el doctor Rogelio Araya, porque esa correspondencia, él también fue, que fue diputado nacional, y ahí Rogelio Araya fue el que presentó el primer proyecto sobre sufragio femenino en 1919, porque muchos ponen, viste, Palacio, no. El que presentó el primer proyecto sobre el sufragio femenino fue un diputado nacional radical. Después, bueno, se presentaron varios proyectos, pero todos decían que sí, pero se cajoneaban y bueno, fue muy tarde. Por eso digo, el radicalismo siempre fue, y sobre todo las mujeres radicales fueron pioneras en esto. Y tenemos en 1912, con la sanción de las leyes Peña, aparecen los primeros comités feministas radicales. Y tenían muy claro, ellas hacían veladas, colaboraban en las campañas electorales, y hay que ver que la mujer todavía seguía sin derechos civiles, ni políticos, ni económicos. Eran muy activas, pero tenían muy en claro la lucha, y muchas de ellas, y entre ellas Elvira Rawson, trabajaban junto con las socialistas, y las socialistas eran muy generosas. Hay una publicación que nosotros la tenemos en la biblioteca, e hicimos un convenio con el CEDINCI, y ustedes lo pueden ver. Ahí yo hice un estudio, todo un análisis de la revista, que había salido una publicación, pero bueno, como ya está agotada, dije mejor que se digitalice, y en América Lee, pone CEDINCI América Lee, tiene toda la revista, y ahí figuran, por ejemplo, en 1916, que se crea y se funda el Comité Feminista Radical, cuya presidenta es Rosa Martínez de Vidal. Y ahí, bueno, hay un número dedicado a Elvira Rawson, y esta revista feminista socialista, ahí se ve cómo trabajaban conjuntamente y eran bastante generosas, porque justamente cuando publiqué en la primera versión un artículo sobre las mujeres en radicalismo, en toda esa historia me llamó, en esa época vivía Félix Luna, y dice, va para publicar, pero dice, ¿dónde sacó que yo no conozco a esos comités y esas mujeres? No, lo saqué de la revista Nuestra Causa. Y bueno, este comité que se funda a raíz de apoyar la campaña electoral de Irigoyen Luna, que nació en Lanús, tenía más de 100 sedes, y también tenían conexión con el exterior, ¿no? Mantenían relación con la Liga Internacional de Mujeres Hispanoamericanas. Las agrupaciones feministas, entre los que se encontraban, bueno, las socialistas y radicales, como dije, en sus publicaciones, las socialistas visibilizaban la actuación de los comités feministas radicales,
y debieron luchar primero para que fueran reconocidos los derechos civiles de la mujer. Recién en 1926, con el gobierno del doctor Marcelo Torcuato de Alvear, quedó aprobada la reforma al Código Civil. No ocurrió lo mismo con los derechos políticos. El golpe militar de 1930 irrumpió el Estado de Derecho y provocó un franco retroceso. ¿Sí? Las mujeres radicales no dejaron de organizarse, sobre todo para ayudar a los presos políticos. Y bueno, hubo un comité en la provincia de Buenos Aires que aparte ayudaba a los familiares, sobre todo de los presos políticos, a partir de la dictadura de 1930. Y es importante la participación de las mujeres radicales en las convenciones nacionales de 1931 y 1934. Ahí, en la plataforma de 1931, se logró el reconocimiento de sus derechos políticos. En la plataforma figura los derechos políticos, se reconocen los derechos políticos de la mujer. Y en la convención de 1934, los palcos fueron ocupados por diferentes agrupaciones feministas, o sea, irrumpieron las mujeres. Muy interesante porque, por ejemplo, proponían proyectos de guarderías, de jardines de infantes. Fíjese, en esa época que no existían, eran de avanzada realmente. Bueno, en la década del 40 creció la constitución y organización de comités femeninos en todos los distritos del país. Y bueno, se destacaba Rosa Colotilde Sabatini, que bueno, pobre, tuvo una vida bastante trágica, ¿no? Que bregó por la inclusión de la mujer en la estructura partidaria. Era una mujer muy preparada, había estudiado en filosofía y letras, y ella escribía en un periódico La Semana Radical. Bueno, estaba casada con un violento que era Barón Visa. Se ve a través de eso bueno, y de todo lo que le pasó, que le tenía una profunda envidia, pero además de ser súper violento. Y bueno, ahí ella escribe sobre la mujer en otros países, la situación política de la mujer, no sé, en Estados Unidos, en España, en distintos países. Y sobre todo la inclusión, bregaba por la inclusión de la mujer en la estructura partidaria. Sí, ya termino. En 1946 se armó el Comité Universitario Femenino Radical, que estaba integrado por Elvira Rawson, Clotilde Sabatini y Gómez Miranda. Bueno, en el 47 todos sabemos de la sanción de la ley sobre el sufragio femenino. Bueno, para terminar, porque ya, si no, viste, por eso avanza rápido. Desde los orígenes del radicalismo, época en que la condición jurídico-política de la mujer era comparable a la de una menor de edad, hasta la situación actual, con nuevos derechos y desafíos, la mujer radical no ha dejado de luchar por sus derechos. Por eso no podemos perder ni lo mínimo, porque ha sido una lucha muy grande y siempre tenemos que estar atentas. Recién en 1973 la doctora María Teresa Morini logró un lugar en la Cámara de Diputados, o sea, la primera legisladora radical, con una trayectoria de compromiso no solo hacia la mujer, sino a la defensa
de los derechos humanos. La mayoría de las militantes radicales han sido invisibilizadas por la historia, han sido pioneras, adelantadas a su época. Por ejemplo, tenemos, y para terminar, en el 49, durante el primer Congreso Nacional Femenino de la UCR realizado en Córdoba, Florentina Gómez Miranda presentó un proyecto que había elaborado sobre patria potestad compartida en el 49, que debieron pasar muchos años hasta que ella fue legisladora y se aprobara en diputados. Bueno, lo importante y la finalidad es rescatar del olvido a tantas militantes que lucharon por conseguir sus derechos. Y bueno, le paso la posta. Bueno, buenas tardes, ya lo dijimos. Agradecer, la verdad que este comité ya vine por segunda vez, creo, y dije algo que es cierto, chicas, tiene luz, y eso es lindo, llegar a un lugar donde uno se sienta contenida y con luz. Agradecer a Dani, a Nuria, a la señora aquí que la tengo al frente también, porque sé que han sido parte de esta organización, a todos los presentes, a la senadora, diputadas, al diputado que se nos fue, que nos atendió muy bien, nos hizo de chofer ayer, así que nosotras agrandadas, mostrando por todos lados. Como ya no tengo 20 años y la memoria por ahí me falla, me hice primero comentarles años de lo que vivió María Teresa Morini y después entrar en el tema del libro. Así que también me voy a poner anteojos porque es necesario. Y estoy orgullosa de estar entre estas dos mujeres que la verdad de compartir con ellas tanta sapiencia y revalorar a la mujer radical, que lo debemos hacer día a día y creo que lo estamos haciendo y ustedes lo están logrando con esto. Un día sábado que haya esta concurrencia es espectacular. Así que gracias. Bueno, María Teresa Morini nació en Córdoba un 21 de diciembre de 1912. Por ahí se equivocan, en las redes dice 1913, no, es 1912. Histórica dirigente del radicalismo cordobés y una de las mujeres más destacadas de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, egresando con el título de abogada en 1939. Al comenzar sus estudios de Derecho trabajaba en tribunales. Estuvo 4 o 5 años ad honorem, porque como era mujer no se le abonaba. Así que miren cómo fue. Fue la primera mujer abogada del país en ingresar como funcionaria de los tribunales de Córdoba. Como abogada defendía gratis a los obreros. Por eso allí conoció a Agustín Tosco, que ella hablaba muy bien de él, y era abogada de Luz y Fuerza. Al dejar la función judicial comenzó su participación activa en la Unión Cívica Radical. Si bien ella era radical como siempre, pero su esposo era el que militaba. A los 70 años recién comenzó activamente a defender a las mujeres. Al comenzar la década de los años 50 fue presidenta de la Comisión Femenina de la Unión Cívica Radical. Su casa era el comité en los años de dictadura, donde allí recibía al doctor Alfonsín, al doctor Ilia. Como no se podía utilizar los comités, su casa lo era. Fue una de las fundadoras del movimiento Renovación y Cambio. Fue presidenta del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical de Córdoba en 1957, o sea, la primer mujer presidenta de un comité. Fue vicepresidenta de la organización Nuevos Derechos del Hombre, que presidía el doctor Solari Irigoyen. Fue diputada provincial en el periodo 1963-1966 y diputada nacional desde 1973 hasta el momento que ingresaron los militares. Subsecretaria de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación y Derechos Humanos. Empezó a trabajar en la participación de las mujeres, como dije recién, me equivoqué, porque a los 73 años, activamente, si bien lo hacía antes, pero activamente. Bueno, como se veía que había pocas mujeres, que hizo María Teresa Morini, se dirigió a
Margarita Malaro de Torre, quien es la precursora del tema, la ley 24012, ley de cupo, y junto a Florentina Gómez Miranda comenzaron a activar ese tema de que por qué no teníamos mujeres. Es un partido machista. Ojo, no cambió mucho para mí, es muy personal lo que digo, no cambió mucho, pero bueno, lo vamos logrando de a poco. Lo vamos logrando de a poco. María Teresa Morini se juntó con Florentina y con Margarita, y en un momento pasó que en Córdoba se hicieron las listas y no había mujeres, o sea, eran del tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces ahí fue donde activó el 24012. Se fue por todos los medios, fue a Buenos Aires, nada. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a la Comisión Organizadora de los Estados Americanos, donde allí logró la ley, la solución amistosa. En ese momento el presidente era el doctor de la Rúa, así que tuvo que acatar a la ley y donde pudieron lograr. O sea que María Teresa fue la primera mujer que denunció a su propio partido porque no cumplían con la ley de cupo. Y lo que sí siempre nos dijo, que yo estoy muy, muy agradecida a ella porque la conocí. Yo hablo del doctor Alfonsín, siempre lo vi de lejos, nunca tuve la posibilidad de estar con él, del doctor Ilía igual, pero a María Teresa la viví. Y entonces este libro son 3 días y medio que compartí con ella, donde cada vez que iba a su casa, con la autorización de la familia, porque siempre que digo algo, que voy a un lugar, hablo con su hija y con sus nietos, y yo le grababa, que tengo en mi casa guardados, algunos no porque era boca sucia por ahí, María Teresa, hay cosas que no las comparto. Entonces la grababa o anotaba lo que me iba diciendo y todo está plasmado en este libro. En el año 2016, la agrupación radical por incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, que es un pedido que hizo el doctor Alfonsín a María Teresa Morini, que hubiese una agrupación de la cual estoy orgullosa de presidir y tengo el orgullo de que aquí haya Tere, Dani, Miriam, todas las chicas que participan. Porque si bien hacemos política, pero digamos que es una agrupación por los derechos humanos y dentro está la política, es inevitable. Pero estamos yendo por todas las provincias, dejando imágenes de María Teresa y hablando sobre ella. El cuadro que está aquí, que muy bien como lo tienen a la sala, muy bien, me encantó porque están todos igualitos. ¿Sí? Ah, muy bien, por Gustavo Valdés. Ahí había un detalle de un hombre, porque todo bien, me encantó, muy bien. En el año 2012, María Teresa recibió, con 100 años ya, recibió la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento. En el 2016, nuestra agrupación solicitó a la Municipalidad de Córdoba, que aquí es donde nos duele, chicas, porque se logró, estaba el doctor Ramón Javier Mestre de intendente, y logramos que haya un premio donde se entregue sin banderas políticas a hombres y mujeres que se dediquen a la escritura, a la salud, a la educación. ¿Pero qué pasó? Se entregó en el 2018 de la mano de Ramón, pero cuando asume el doctor Yarlora no se entregó nunca más. Borraron todo lo de las redes, sacaron, y yo seguí insistiendo, íbamos con las chicas, nos parábamos al frente de la municipalidad, nunca nos dieron bolilla. Entonces, ¿qué dije? Tiene que haber un gobierno radical para que sigan estas distinciones. Pero no, desaparecieron. Pero no, en las redes está y 2x3 le damos. Se entregaban cada 21 de diciembre porque es el día del natalicio de María Teresa Morini, porque está bueno eso de recordarlas en el día del natalicio, porque nos hace, claro, eso me lo dijo un muchacho, háganlo en el día del natalicio. María Teresa murió a los 102 años, nació el 21 de diciembre de 1912 y falleció el 12 de enero del 2015. Pero hasta los 101 años, chica, iba a la Casa Radical, odiaba el horario radical, era la primera en llegar y la última en retirarse, no le gustaba. Y otra de las cosas, no le gustaba que le llamaran un taxi, sí, pero que no la acompañáramos, ella se manejaba sola. No le gustaba viajar en avión,
por eso a Buenos Aires se iba en colectivo con su valijita y ahí, sí. El doctor Alfonsín le decía a la doctorcita, porque ella de tamaño chiquito. En el año 2017, en la Casa Radical tenemos el Salón Macario Carrizo, donde hay gigantografías de todos los varones. Entonces dijimos, ¿por qué no hay una mujer? En el año 2017 estaba de presidente un señor que nos ayudó muchísimo, el doctor Alberto Sapiola, y yo le comenté, entonces dice, dale, lo hagamos, pero yo digo, usted dice, y todos dicen después, no, dice, entonces como agrupación presentamos una nota, que creo que le pedí a las chicas de todas las provincias también que nos ayudaran, y después se sumaron otras agrupaciones de mujeres y se logró. Hay una mujer que es María Teresa Morini, que nos representa a todas, también con su gigantografía. Y entonces cada vez, como yo hago la visita guiada ahí en la casa, cada vez que entran a visitarla digo, y aquí hay una mujer. Y sí. Bueno, María Teresa Morini falleció a los 102 años, como les dije, hasta los 101 tenía una lucidez impresionante. Por eso cuando últimamente yo he escuchado que dice, no, ustedes viven del pasado. No, tenemos que tomar ese pasado, respetar ese pasado y sacar todo lo bueno que hicieron esas mujeres para que nosotras estemos donde estamos. Si no hubiese sido por ellas, y seguir luchando, seguir haciendo estas cosas. Y agradezco a los varones que están presentes, porque es importante que también sepan, eso me lo dijo María Teresa, todo bien con la ley de cupo, Beatriz, todo bien, pero prepárense, no que nos midan para decir, no, vos no tenés capacidad, no, la capacidad la tenemos todos, sino que hay que activarla. Prepárense y luchen. Si no nos dan bolilla, no sé, recién dijeron a las patadas, algo así. Ella decía a los empujones, abran a los empujones. Y después, por ejemplo, falleció el 12 de enero del 2015 a los 102 años, como les dije, y hay frases y cosas que a mí me quedaron muy marcadas. Ella me dijo un día, como también me dijeron, no, vos hablas con una señora grande, sabrá lo que dice, chicas. Eso es doloroso, porque María Teresa hasta los 101 años y hasta los 102, porque ella estaba lúcida, tenía esa lucidez. Por ahí yo llegaba a su casa y me decía, Beatriz, hoy leí el diario como 4 veces. Y yo la miraba, sí, porque me olvido. Ahora me estoy dando cuenta que yo por eso tengo que hacer un machete, porque el tiempo pasa y yo también me olvido. No vamos a estar exentas del tiempo. Me olvido, pero... Y hoy creo que te comenté algo que me dijo de Cristina Kirchner, hoy cuando estábamos desayunando. María Teresa Morini me dice, la conocí a esa mujer. Qué pena que sea tan inteligente para lo malo. Dice que es una... Yo hablo, dice, como mujer, no, saliendo del radicalismo. Pero qué pena que tenga inteligencia, pero para lo malo. ¿Es cierto? Y así como esas mujeres hay un montón. Volviendo al tema de que yo por ahí me voy, al tema de que ella decía la ley de cupo. Logró eso de que se conociera, de que denunció a su propio partido, como dije, y por ahí, sabiendo esto, yo no digo que nosotros denunciemos al propio partido cuando nos pasan cosas o no nos tienen en cuenta, pero está bueno que nos vean. No somos solamente para barrer un comité, ni para servir el té. O sea, no somos para llenar después que ellos necesitan el voto para lograr. No sé si han escuchado, a lo mejor no, en Córdoba hay un señor que sacó un video, un tal Maqueda, que es legislador, de que desaparezca la ley de cupo, porque dice que están cansados de que haya uno y uno. No, casi nos morimos cuando dijo eso. Claro, están cansados, claro, pero ¿por qué? Como yo le dije ahí, le escribí, ¿por qué le quiere quedar bien con el presidente que tenemos? No, es terrible. Bueno, ahora voy al libro. Ese era un comentario que me lo escribí porque siempre me olvido. Mis días con María Teresa. Realmente el prólogo es el doctor Solari Irigoyen, que hasta hace poco nos hablábamos por teléfono, ahora ya la Tesi, la esposa, me dice, mira Betty, no está bien, o los años nos atacan, chicas, o sea, la biología de la vida nos avanza. Lo escribí en pandemia
Mi papá había fallecido en diciembre del 2019 y a los meses viene la pandemia. Y yo digo, para suplir ese dolor, porque las mujeres somos muy pegadas con los papás, no sé si les pasa, y se me fue parte de mi vida con su muerte, murió en mis brazos, y yo dije, ¿qué hago? Me siento mal. Y recordé todo lo que tenía guardado de María Teresa, todo donde escribía, todo. Y dije, ¿por qué no? Agarré, anoté, pedí autorización a la familia, me dice, no tenés que pedir autorización, no, pero porque ellos están felices que nosotros reivindiquemos la memoria de su madre y de su abuela. Entonces, ¿qué hice? Empecé a escribir, capté todo lo que tenía guardado, las imágenes que están acá las saqué también con mi cámara. Cuando ya lo tuve listo, se lo envié así abiertamente a Rosy, al del Instituto Levenson. Me dice, te agradezco la confianza primero, y sí, porque sos radicales, pero no. Y ellos, la edición es del Instituto Levenson. Agradecida a ellos porque realmente salió y aquí está. Son las visitas que yo le hacía, donde ella también hay una nota que le hizo a La Voz del Interior cuando ella cumplió 100 años, que cuando tengan la oportunidad de leerla, ella ahí habla sobre, después recuerda a Alfonsín, tenemos sobre los premios, tenemos todo lo que ella me iba contando. Hay poemas, esos poemas, chicas y chicos, perdón. No sé si les pasa por ahí a mí me pasa que yo me manejo en colectivo, a veces para no jorobarlo a mi marido, pobre, que te llevo, te traigo, entonces me voy en colectivo. Y vienen esas cosas de escribir. Yo siempre digo que alguien me dicta. Entonces, la mayoría de los poemas están hechos en un colectivo o en la casa radical. Entonces, esas vivencias, que les voy a leer fue uno que hice cuando fue la última visita a ella. Son cortitos, son más que todo pensamientos. Y siempre recuerdo cuando la veía, yo creo que en los ojos uno nota a la persona cuando ya se quiere ir o ya está cansada. Porque es como que la mirada se va apagando. Entonces yo escribí este pedacito que dice, el decir adiós suele ser eterno, pues 1000 veces volverá a mostrarse. Tu mente lo activará y allí estará, saliendo impotente, furioso, como un zumbido mágico del profundo y rugiente mar del recuerdo. Es algo que jamás se olvida, se tatúa en el alma, se perpetúa en lo consciente y se mezcla en la misteriosa sinopsis de la vida. Entonces esas cosas, y hay otros más, pero no voy a llorar, chicas. María Teresa, como dije, hay algo que yo repito siempre, bueno, pero como dijo Dani, el público cambia, como dice Mirta Legrand. A mí me dejó muy marcada, pues yo por ahí tengo ganas de tirar la toalla, chicas. Hace 40, del año 82 que milito, y viendo tanta tragedia, tanto entrega, y digo, no voy a hacer más. Y me recuerda a ella que dice, no, señora, quien gana un espacio debe conservarlo, así sea pequeño, pero tenemos que conservarlo y tenemos que seguir participando. Entonces la anécdota donde me dejó ese mensaje fuerte, a ella le encantaba ir al Museo de la Reforma en Córdoba, donde está todo lo de las universitarias. Le gustaba ir ahí, charlar, pero yo ese día le digo, doctora, voy a pasar a buscarla. Bueno, mire, pero era puntual. Ese día era terrible el tema de los autos, un desastre en el centro. Cuando llego estaba en la puerta con su bastón y enojada. Ay, Dios mío. Doctora, el problema... Ya me iba. Así. Bueno, doctora, me voy acercando al auto, le abro la puerta de adelante y le digo, doctora, no, señora, me dice. Quien gana un espacio debe conservarlo. ¿Usted qué decía al lado de su marido? Así que bueno, está bien. Entonces me quedó ese, quien gana un espacio debe conservarlo. Y lo otro, muchos me preguntan por qué, si luchó tanto por los derechos de las mujeres, por qué se llama Morini, por qué se dicen Morini y no Merciadri. Y ella siempre dice, primero porque era un apellido muy difícil de pronunciar, y segundo porque yo le debo a mi esposo que cuando yo salía a militar, él se quedaba en la casa y cuidaba a mis hijos.
Entonces ella dio ese valor, por eso dice, no hay que ser así de decir, el hombre lo tenemos que tener al lado, ni detrás, ni delante, al lado, y controlarlo ahí al lado. Bueno, chicas, como sé que el avión se nos va a ir y quiero darle participación a la Tere, yo la verdad que les agradezco este momento porque le dije a los chicos del Levenson, no pongan esa foto que estoy muy joven, pero dice, está bien que salgas con María Teresa, así que bueno, pero mucho, no creo que he cambiado mucho, ¿no? Bueno, hay que darle un poco de alegría. Y les vuelvo a decir, chicas, que me siento muy cómoda acá. Se siente esa energía linda. Agradecerles por ser sábado y esta concurrencia que no se da últimamente, una concurrencia en día sábado así. Y bueno, y seguiremos llevando la memoria, que yo digo, sí, María Teresa, pero uno dice, habla de María Teresa, de Florentina, de Margarita, pero es para visibilizar a todas las mujeres que tenemos invisibles, que hay un montón. Hay muchísimas en cada lugar. Así que bueno, no olvidemos eso. Y otra cosa, lo último. María Teresa me dijo, ser, hacer, ser, estar y hacer. Esa frase me dejó también muy marcada. Entonces, chicas, nosotros somos, estamos y hacemos. Así que gracias. Buenos días, muchas gracias por este acompañamiento. En Cristina quiero agradecer al comité, la verdad que está hermoso. Nosotros antes teníamos envidia porque ustedes tenían gobierno radical y nosotros no. Bueno, lo hemos logrado. Ahora vamos a ir vamos a contarles cómo está el comité acá y quién dice que no se cumpla y tengamos un comité hermoso. Bueno, la verdad es que yo estoy hoy aquí y tuve la posibilidad de compilar estas historias de mujeres gracias a una persona que sin darse cuenta me fue inmiscuyendo en la política. Y la verdad es que me siento mucho orgullo por ella porque siempre estuvo al pie del cañón, es muy trabajadora y hoy nos acompaña. Por eso quiero pedirles un fuerte aplauso para Zulma Galeano. Bueno, la verdad es que sin ese empujón tal vez yo nunca hubiese ingresado a la política. Y cuando comencé a transitar estos caminos, tuve la gran suerte de contar con amigas que hoy están también presentes y con una familia, con unos hijos maravillosos que me han acompañado no solo en la gestión, sino en la producción del libro y hoy Mateo está acá. Para mí es muy importante su presencia como para toda mamá la de su hijo. Bueno, decirles que estos libros fueron la idea de conseguir que las mujeres que no tienen voz puedan hablar. Entonces, con el equipo de trabajo de aquel entonces pensamos en darle una impronta distinta, en buscar mujeres que se destaquen por lo que hacen y que muchas veces no son visibilizadas porque no pueden, porque tienen temores. Y fue así como hemos hecho este ciclo que se llama Mujeres con Historia, y hablo de esta manera que se llama porque creo que va a tener una continuidad. El primer ejemplar fue Ni unas ni otras yo, y el segundo fue 8 mujeres cuentan su historia. Bueno, y acá es la cuestión, digamos, de por qué arrancamos y por qué convocamos. Nosotros no convocamos solamente a mujeres radicales porque sabemos que cuando queremos conseguimos los espacios y podemos afrontar los desafíos que se nos ponen en el camino, y queríamos que este grupo de personas sea de gente común, vamos a decir así, no solamente de políticas.
tenemos entendido y lo hemos vivido, que esto de que las mujeres tenemos que ayudarnos y acompañarnos entre todas es algo fundamental. Por eso cuando habló la doctora Grillo, que en ese momento era presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, entre todo lo que dijo, creo que su pensamiento fue muy claro y dijo: tenemos que reflexionar también respecto de reconocer que los primeros obstáculos son los que nos ponemos nosotras mismas. Puedo dar fe de que los sueños son posibles. Y bueno, vaya si son posibles, porque estoy yo hoy acá contándoles esto de algo trascendental que pasó en la vida de Resistencia, la ciudad a la que pertenezco. En ese momento también participó Elida Cuesta, que era presidente de la Cámara de Diputados, perteneciente al Partido Justicialista, y ella dijo: fuimos convocadas por Tere, un grupo de mujeres, creo por la particularidad que se da hoy, en un mundo donde todavía los hombres son los que toman la mayoría de las decisiones. Y vaya que sí, pasaron los años, este libro se imprimió en el 2018 y seguimos igual. Y lo que a mí más me preocupa es que nosotras, que nos llenamos de orgullo habiendo conquistado un montón de derechos, me preocupa que creo o se vislumbra que vamos a empezar a perderlos. Entonces creo que este es el momento para que aunemos nuestros esfuerzos y sigamos militando y defendiendo lo que tenemos. Creo que esto es sumamente importante. ¿Y a qué va esto? Más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con la mal llamada ley de aborto, que ahora está en boga nuevamente, de que hay un grupo de legisladores nacionales que han firmado para una propuesta para derogar la ley, más allá de la opinión personal de cada una, y todas son respetables, creo que es necesario que revaloricemos el lugar que se nos va a dar. Esa ley fue una conquista, no una conquista, sino una necesidad para que mujeres no mueran en la clandestinidad. Entonces me parece que tenemos que seguir en pie de guerra. Nuestros derechos, creo yo, están en peligro. ¿Y por qué les digo esto? Porque la misma Eli dijo: los consensos se construyen con generosidad, con humildad, con paciencia y tolerancia en una sociedad tan intolerante. Y creo que es así. Por eso las insto a que todas y cada una desde su lugar puedan, con esa generosidad y humildad que nos caracteriza, poder seguir construyendo y construyendo para nosotras, para nuestras niñas y niños, que realmente son los que más nos necesitan. También participó de este libro Silvia Fernández Lugo. Ella es una médica infectóloga de la ciudad de Resistencia y que además es gremialista, que siempre cuenta, y ahora les voy a leer cómo llegó a la vida sindical. Pero ella dijo: en la vida hay que elegir, no me equivoqué. Fueron años muy productivos a nivel personal y profesional los que viví en la capital del país, porque allí se fue a estudiar. Pero en Resistencia soy feliz. Qué importante que es que podamos lograr la felicidad en lo que hacemos, en lo que queremos, y disfrutarla, y que no se nos impongan determinadas cuestiones que seguramente no hacen a la actividad que nosotros realizamos. ¿Cuántas mujeres quieren ejercer su profesión, hacer política, disfrutar de determinadas cosas en la vida y aún no pueden? Y creo que tenemos que ver en aquellas que son muy vulnerables, que tienen sus sueños muy cortos, porque la realidad las despierta.
Delfina Beirabé, que seguramente ustedes la conocen porque fue rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, ella manifestó que es necesario crecer en autonomía y libertad para poder elegir siempre. Autonomía y libertad para elegir. ¿Cuántas de nosotras, si nos miramos un poquito para adentro, tenemos realmente esa autonomía y libertad para elegir? Ella también decía que hay que empoderarse, sentirse segura de que estamos preparadas para asumir las funciones que nos tocan, no tener miedo, disfrutar de lo que se hace y vivir el trabajo con alegría. Tenemos que generar relaciones humanas más integrales, colaborativas, alejadas de prácticas de prepotencia e imposición arbitraria de ideas. ¿Cuánta razón, no? ¿Y cuántas veces nos llaman a nosotras las mujeres para que podamos conciliar, para que podamos convencer? Y creo que esto es en parte un poco el reconocimiento que tienen hacia nosotras. Pero también ese reconocimiento tendría que extenderse en función de lo que nosotras somos capaces de hacer, de decir, de pensar. Daniela Jiménez también participó de este ciclo, es una joven campeona de medallas de oro en los Juegos Paralímpicos porque ella no tiene una mano. Dice que cuando ella era chica, en su familia la trataban igual que al resto de los hermanos y entonces ella se creía una más. Pero cuando empezó su actividad fuera de la familia, cuando empezó la escuela, cuando empezó a ir a natación, etcétera, etcétera, se daba cuenta que ella no era igual a otros y se sentía distinta y en muchos casos hasta muy empoderada por su situación de no tener una mano. Hasta que se inmiscuyó en esto de los Juegos Paralímpicos, donde participan personas con discapacidad y su vida cambió. Y ahí encontró que había muchos iguales como ella. Dijo, si tenés autoestima baja, la gente te banca. Y si la tenés alta, la gente te la quiere bajar. Es una joven de 35 años ahora, que era mucho más chica antes, y que creo que nos demuestra a nosotros la fuerza que tenemos que tener, más allá de algunas dificultades que se nos puedan presentar. La verdad que hacer este libro, compilar estas historias, pero además montarlo, porque lo hemos hecho en el Teatro de la Sociedad Española, en Resistencia, lo hicimos con sistema TED, por suerte tengo apuntadores, y la verdad que nos salió hermoso, justamente por la gente que participó. La doctora Fernández Lugo también nos había dicho que para ella esto era sumamente importante, que ella no podía creer cómo a partir de esto empezó a conocer otras mujeres que también hacen su trabajo día a día, mujeres que se levantan temprano, que tienen hijos, que tienen trabajo, y esto es como que nos abrió a ver la posibilidad de todo lo que somos capaces nosotras. Susana Lotero era una abogada que hizo una importante y destacada carrera judicial en la provincia y dice que un día, lavando los platos y mirando por la ventana más allá, se vio unos años después haciendo lo mismo. Y entonces dijo, no, esto no es lo mío, yo no puedo seguir así. En ese momento estaba vigente una ley de retiro de poder judicial a la que ella se acogió con todos los temores del mundo porque decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Y bueno, hizo de todo. Tanto hizo que ahora es una empresaria reconocida internacionalmente, y se animó al cambio y ahora vende productos de belleza, pero de verdad les digo, ¿no? No es exactamente, de verdad. Ella dijo, entendí que yo tengo un deseo y ese deseo es muy poderoso.
Si visualizo, si me enfoco en algo, si planifico y pongo en marcha todo lo necesario, diseño mis acciones y voy tras mis sueños. Puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Es decir, tenemos que pensar, tenemos que comenzar a actuar y nuestros sueños se van a cumplir. Yo siempre tuve el sueño de poder ayudar, convocar, asistir a tantas mujeres que necesitaban, porque uno piensa a veces sí puede necesitar, pero si hacemos un análisis creo que todas nos necesitamos y todas nos tenemos que apuntalar. Y es así que, si me permiten, voy a buscar, que se me ha perdido. Acá está, lo que decía la doctora Fernández Lugo también. Fue otra mujer quien me alentó en el 2009 a no abandonar esa lucha por la dignidad laboral. Una mujer con su propia historia de vida, una mucama sanitaria, que hacía mucho tiempo estaba esperando su estabilidad laboral. Una trabajadora en el nivel más inferior del escalafón administrativo, pero cuyo trabajo era y es tan necesario y digno como el del director del hospital. Esta mujer me dio en aquella oportunidad un mandato y en todos estos años he tratado de cumplirlo. Qué profundo este pensamiento de la doctora, porque nos permite a nosotras primero reconocer a las que nos antecedieron, que no voy a volver a nombrarlas a todas. Qué importante es también cumplir con esos mandatos que nos dan esas mujeres que abrieron camino, porque allí es donde tenemos que apuntar, que me parece que es necesario. Qué importante es cumplir los sueños. Yo tuve 2 sueños muy grandes, entre muchos chiquitos, que fue la de crear la Defensoría Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes en la ciudad de Resistencia. Se creó, se puso en marcha y la defensora municipal nos está acompañando hoy. Yo tuve otro sueño, la de crear la oficina de violencia laboral en el municipio de Resistencia. Pasé por 2 gobiernos peronistas que me ayudaron, que allí trabajamos juntos, que pusimos en marcha, que llamamos a un concurso para cubrir ese cargo, y sin embargo hoy nuestro gobierno radical está intentando desarmar, derogar las ordenanzas de estos institutos que tanto bien nos hacen, pero que no solo nos hacen bien a nosotras como mujeres, como políticas, sino fundamentalmente hacen bien a quienes están dirigidos, a las víctimas de violencia, a las víctimas de abuso, a esos de los que tanto hablamos, nos llenamos la boca que defendemos y llegado el momento parece que nos olvidamos. Por eso, chicas y chicos, muchísimas gracias, feliz de que los que nos están escuchando, los hombres que hoy nos están escuchando, son jóvenes. Eso es importantísimo. Las personas más grandes tal vez creen que ya se las saben todas y no saben que acá es donde se aprende de cada una de ustedes, de sus historias de vida y de las narrativas que nos han hecho estas 2 grandes compañeras de mesa. La verdad que es un placer haber compartido con ellas por todo lo que han investigado, por cómo lo han manifestado. Edith la conocemos de hace muchos años, tenemos una amiga en común que es Alicia Mastandrea, y la verdad es que realmente un placer. Y bueno, a Beatriz ya hemos luchado varias veces, así que seguiremos haciéndolo. Y a ustedes, volver a agradecerles infinitamente por habernos prestado, porque esto es un préstamo que nos hicieron, del espacio y del tiempo. Y que decirles que se sientan orgullosas de lo que tienen, porque Corrientes cada vez está más linda, más allá de que mi abuelo era correntino y por eso el cariño hacia Corrientes es muy especial, pero la verdad que siempre es un privilegio cruzarnos el puente y venir a pasear y disfrutar de las bellezas de esta ciudad.
A todos, muchísimas gracias, que tengan un buen sábado y a seguir luchando, que esto no terminó. Bueno, queremos, aparte de seguir agradeciendo, porque eso no nos vamos a cansar de hacer nunca, dejar abierta la oportunidad si alguien quiere hacer alguna pregunta, si les quedó alguna inquietud para cualquiera de las 3 invitadas que tenemos en este momento. Si alguien quiere preguntar algo, y también agradecer a quienes están siguiendo la transmisión a través del streaming en directo. Esto se está compartiendo, uno dice, con el mundo, porque la verdad que si hay algo que tenemos que valorar en estos 40 años de democracia y en esta actualidad que tenemos, es la posibilidad de generar contenidos. Y esto de generar contenidos, un sábado a la mañana, desde un comité con puertas abiertas en un partido político, en la Unión Cívica Radical, para contar qué se está viviendo en Corrientes, es una gran oportunidad de demostrar qué hay detrás de cada figura, qué hay detrás de cada nombre y el aporte que hacen a la vida del partido, en este caso la Unión Cívica Radical. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, está abierta esa posibilidad. Te voy a pedir que te acerques para acá, a ver, para que no compliquemos el sonido, nomás que no se acople, como se dice. Mucha curiosidad de saber con qué me iba a encontrar, con qué palabras me iba a encontrar. Yo soy del interior de Corrientes. Mi abuelo fue militante desde mucho tiempo de la Unión Cívica Radical, después mi mamá, ahora sigo yo. Y esta charla a mí me inspiró muchísimo y las quiero felicitar. Yo tengo 29 años ya. Tengo el objetivo de seguir trabajando con este hermoso partido toda la vida, y quisiera en realidad lo que quisiera pedirles es ¿qué les aconsejarían a todas las militantes jóvenes, más jóvenes que yo incluso, y de mi edad, para seguir militando en este partido desde nuestro lugar? Yo soy de la colonia Tatacua, del interior de Corrientes, así se llama mi colonia. Gracias por... Ahí sí, ahora. Gracias por lo que dijiste. Yo más que todo una sugerencia a los jóvenes, lo que dije hace un rato, para seguir militando no hay que olvidarse del pasado nuestro. No hay que olvidarse porque hubo sangre, hubo dolor, hubo de todo para poder lograr que nosotras podamos hablar abiertamente y sumar a los jóvenes a estas acciones donde se habla del pasado, pero también se va preparando un presente, mejor dicho, se va transitando un presente y estamos preparando un futuro. Porque nosotras hoy podemos hablar, pero no sé hasta cuándo, después ya hay que dejar gente que siga en esto. Así que gracias. A mí lo que me encantaría sugerirles es que lean cuáles son los principios fundamentales de nuestro partido y a partir de allí trabajen sobre ellos. No se olviden que nosotros no solo tuvimos al padre de la democracia, sino que también como partido político y por los años que tenemos, fuimos los primeros defensores de los derechos humanos. Y eso y la libertad con la que nosotros siempre hemos podido movernos dentro del partido, no se tiene que perder. ¿Alguien más? Sí, Sí, la escuchamos. No sé si te sirve que te conteste. Sí, sobre todo que se atengan a los principios de la Unión Cívica Radical. Para los jóvenes
y para los dirigentes. Eso es fundamental. Y bueno, tenemos una historia, pero tiene mucha actualidad. A partir de Irigoyen, Alvear, el doctor Ilia y el doctor Alfonsín, y no hay que olvidar que ellos, digamos, con todo el radicalismo que compartió, toda esa impronta fundamental que es el sello de la Unión Cívica Radical, para no perder, en el caso de derechos humanos, de derechos, y bueno, hay momentos que hay que resistir, que no hay que ser cómplice ni complaciente. Una preguntita más, a ver si podés venir hasta acá por fin. Bueno, hola, gracias por venir. Bueno, yo soy Patricia López, soy militante del radicalismo. Mi pregunta es, a las que conocen el pensamiento de estas mujeres con tanto valor, con tanta fuerza, con tanta experiencia, conociendo el pensamiento de ellos, de ellas, ¿cuál sería hoy, en este contexto nacional sobre todo, bueno, también de muchas provincias, pero sobre todo en el contexto nacional, cuál sería el desafío para ellas hoy, desde su pensamiento? ¿Qué aprendizaje o qué desafíos nos podían dejar en este contexto actual? La verdad que debe ser difícil, pero lo que dijimos hace un rato, a los empujones, a las patadas, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer para que no se nos pierda lo poco que nos está quedando de partido. Y el pensamiento, por ejemplo, de María Teresa, yo creo que diría, estos están locos, es lo primero que diría. Un pensamiento ya más profundo, no sé, viste, que se sentiría, pero creo que el mensaje que ellas nos han dejado es de seguir luchando. La profesión de fe doctrinaria, o sea, es algo que lo tenemos que llevar como un caballito de batalla. La defensa de los derechos humanos, la salud, la educación, todos banderas que nos están robando, pero porque nosotros estamos como dormidos. Entonces creo que en eso haría hincapié, por ejemplo, María Teresa, y creo que las otras mujeres también, de no dejar, de no perder todo lo que hemos logrado, de no vender nada y de no entregar el partido a nadie. Sí, sobre todo, bueno, María Teresa no llegó, como que irrumpió y ganó su diputación recién en el 73, sino que fue una lucha constante. Ella, cuando fue el golpe de Estado de Onganía, recordemos la noche de los bastones largos y después el cordobazo, era abogada de Luz y Fuerza, era bastante amiga de Agustín Tosco, pero no solo por eso, sino que ella presentaba los habeas corpus fuera de la tendencia que fuera, fuera del partido que fuera, lo mismo que Hipólito Solari Irigoyen. Y bueno, fue una gran representante de los derechos humanos. Y tenemos tantos ejemplos a partir de Alem, de Irigoyen, y no siendo tan lejos, del doctor Ilia, del doctor Alfonsín, que la mayoría, desgraciadamente, se hicieron los golpes de Estado, no por sus errores, sino por sus logros, porque por la ley de medicamentos, porque se plantaron frente al imperio, frente al poder real,
frente al establishment. Entonces ahora hay que seguir ese ejemplo de plantarse, porque si no, el pueblo mete a todos en la misma bolsa y que no estén utilizando determinados dirigentes el sello de la Unión Cívica Radical. Ese es mi pensamiento. No importa si quedamos 5, pero la mayoría de los militantes de la Unión Cívica Radical no quieren ser cómplices de pérdidas de derechos y de una entrega del país, que va más allá de lo partidario y de lo partidista, sino el partido se hunde. No solo el partido, el país, que es desde la ley de glaciares, la educación, la salud, el tema de los profesores, el ajuste terrible económico, porque todo es una mentira permanentemente. Entonces como que enloquece a la gente porque está ocupada en lo diario, en sobrevivir, en subsistir. Y bueno, creo que el pueblo solo salva al pueblo, por no decir por ahí otra consigna que no es nuestra, pero creo que el pueblo unido jamás será vencido. La tomo. Bueno, ahí vamos cerrando esta ronda de preguntas. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Yo no quiero preguntar, sino que quiero aportar. Vine porque me invitó una amiga, María Teresa Celada, y la verdad que una mañana en la que todo dice el sábado, pero la pasé espectacular. Me gusta que nos podamos sentar y podamos todas tirar para adelante. Agradecer a María Teresa porque ella, a través, digamos, yo soy defensora municipal de niñas, niños y adolescentes, como ella contaba, ella confió mucho en mí y creo que pude realizar dentro de lo posible la actividad, pero siento que con mujeres como ellas y con las amigas y con el diario de las mujeres que nos vamos encontrando, sobre todo con aquellas que tienen que estar luchando con violencia familiar, con violencia de género y todo este tipo de vulneraciones, tenernos es muy importante, así que quiero agradecer y quiero, más allá de, como decían ustedes, seguir defendiendo los derechos humanos que van llevando más cabida a que nosotros tengamos que estar unidas y más fuertes. Así que muchísimas gracias, agradecer infinitamente el espacio y nada, me parece genial y ojalá que este tipo de conversatorios se pueda realizar a menudo y podamos entre todas ir contando cómo vamos llevando y aguantando los trapos en nuestras situaciones complejas. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes una entrega de presentes para el reconocimiento de estas 3 mujeres, de estos 3 íconos, porque uno por ahí no quiere usar esa palabra, pero sí como punto de referencia, ¿no?, de la labor de aquellas que se dedican en su vida a poner en valor a otras que también son importantes y por ahí pasaban inadvertidas. Así que el obsequio para ellas, para Edith Gallo, para Beatriz, para María Teresa. Además, se va a hacer una entrega de presentes a la legisladora nacional Gabriela Valenzuela y también a Cristina Garro. Le vamos a pedir a las 3 si se pueden levantar también ahí para hacer una fotito institucional de las 5. Quiero primero también este libro, acá está, este libro Teresa Celada lo dona a la biblioteca del comité, lo mismo que estos 2 libros más que están acá, así que están a disposición.
hacemos entrega acá a la encargada. Primero que nada, gracias, Jessica. Gracias, porque acá, por favor, en realidad, si no fuera acá por esta chica, esto no sería posible. Gracias. Vayan más un poquito para allá, a ver, entonces le damos lugar, vayan para allá, sí, por favor. Un poquito más para allá, ahí están las cámaras. De paso usamos todo el marco de sin democracia no hay derechos y sin mujeres no hay democracia. ¿Qué consigna? No hace falta que le pidamos que digan whisky, ¿se dieron cuenta? Les sale natural la sonrisa. Muchas gracias a todas, están invitadas al lunch.